Buenos días con todos. Este es el seminario número 7 de la serie de seminarios de Laboratorio de Resonancias Magnéticas. En esta oportunidad tenemos a una charla invitada. La conferencista es Carolina Bañato y nos va a compartir un poco sobre su seminario que se titula Algas y nanopartículas, una historia de interacción. Em, un poco sobre Carolina. Carolina es investigadora del CONICET, es profesora asociada de Química de la Universidad de Río Negro, es licenciada en Biología, egresada de la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Quilmes. Hizo estadías postdoctorales en Estados Unidos en la Universidad de Connecticut y posee varios trabajos publicados en revistas con referato, capítulos de libro y numerosos trabajos presentados en congresos. Carolina, la audiencia es tuya, puedes empezar cuando gustes. Bueno, buenísimo, gracias. Bueno, creo que la mayoría de ustedes me conocen. La idea es contarles hoy respecto de un trabajo que venimos realizando hace ya varios años en colaboración con parte del grupo de resonancias, Elin, Enio, Roberto, Dina, bueno, básicamente la interacción es un trabajo interdisciplinario en el cual combinamos trabajo con partículas, esto es una foto que me cedió gentilmente Anthony, y algas, ¿sí? Estas son algunas de las algas que nosotros hemos aislado y que tenemos en el laboratorio, les voy a contar un poquito de eso. Y lo que están viendo en esta foto no son algas individuales, sino son tetrasporas, que es una de las formas que tienen de dividirse y multiplicarse. Pero bueno, vamos a ir desglosando un poquito esto. Entonces, en realidad, más que algas y nanopartículas, me gusta pensarlo en términos de nanotecnología y biotecnología, que son, ¿no? La biotecnología de algas es un área que está en franca expansión desde hace ya varios años, ¿sí? Y a las algas se las piensa para resolver problemas en sectores que son centrales, digamos, a la vida moderna. Entre ellos el sector energético, el sector médico y industrias como la alimenticia y la farmacéutica. A su vez, la nanotecnología ha tenido un rol importante en el desarrollo de la biotecnología y eso ha permitido, digamos, ha dado una sinergia interesante y le ha permitido a la biotecnología de algas expandirse. La idea es por ahí contarles hoy algunas de esas ejemplos y aplicaciones hechos por nosotros mismos, ¿sí? La nanotecnología como tal involucra la manipulación y el control de materiales a escala nanométrica, ¿sí? Y van a ver que eso tiene particular relevancia en relación al tipo de algas con las que nosotros trabajamos, que son algas unicelulares, ¿sí? Son pequeñas, no son de las algas grandes que ustedes pueden ver, por ejemplo, en Madrid. eh, Básicamente porque para sistemas con propiedades únicas y que en ese sentido, en la combinación o en la intersección. Entonces, de nuevo, haciendo sinergia, ambas áreas han encontrado distintas posibilidades de aplicación en áreas como bioenergía, más específicamente biocombustibles, industria farmacéutica, producción agrícola y de alimentos, entre otros, ¿sí? Yo por ahí, sobre lo que más voy a hablar son sobre aplicaciones en la parte bio, las algas que son seres vivos, entonces tenemos la componente biológica. Bueno, esto obviamente no es mío, pero no puedo hablar de algas y nanopartículas y no hacer una mínima introducción, ¿sí? Entonces, me costó bastante encontrar una definición de nanopartículas, de hecho no la encontré, directamente se la pedí a Enio porque nada de lo que leía me convencía, y Enio me dijo que los podemos definir como materiales monofásicos o multifásicos, que en sus tres dimensiones, digamos, no varían en más de 100 nanómetros, o sea, son verdaderamente pequeños, ¿sí? Y lo que vemos es que pueden tomar distintas formas o estructuras, típicamente en forma de partículas, pueden ser películas delgadas o materiales nanoestructurados. Esta foto también me la pasó Anthony. No, estas, perdón, me las pasó Enio. Estas me las pasó Enio. Y las puse, el criterio de por qué ponerlas fue totalmente arbitrario y estético, me gustaron. Y no sé exactamente qué es lo que estoy viendo. Pero bueno, nada, es como para un poco graficar esta parte, ¿sí? La nanotecnología como tal deriva de las múltiples aplicaciones que estos nanomateriales permiten, ¿no? Como decía, en biomedicina, en ambiente y energía, entre otras. Estas aplicaciones son posibles fundamentalmente por las propiedades físico-químicas, pero además por las propiedades catalíticas. Bueno, que las podríamos ver como físico-químicas, pero son una propiedad como emergente, ¿no? Van un poco más allá.
dentro de las propiedades, o sea, catalíticas, o sea, que es, los catalizadores básicamente son elementos, componentes que permiten aumentar la velocidad de reacción de una reacción, no afectan necesariamente su eficiencia, de hecho no lo hacen, pero sí nos permiten eso, ¿no? Mejorar la performance, logran dar un del proceso o reacción que estemos mirando. Entonces, dentro de esas propiedades catalíticas, las nanopartículas, además de funcionar como catalizadores clásicos, pueden emular a los catalizadores biológicos, que son las enzimas. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Eso es algo que a mí, cuando me invitaron a colaborar y participar con este área de nanopartículas y nanotecnología, me atrapó especialmente. La posibilidad de diseñar un material con la precisión suficiente y la calidad de poder emular la actividad de un catalizador biológico realmente me pareció fantástico. Después es discutible y hay un montón de espacio para mejorar, pero conceptualmente la idea me atrapó muchísimo y se ha avanzado mucho en ese área. Entonces, la gran variedad, quise poner una suerte de clasificación de nanomateriales y nanopartículas y es como casi imposible, hay diferentes criterios, hay muchos nanomateriales, entonces directamente, bueno, desistí. Pero la gran variedad en cuanto a la composición y estructuras que existen en la actualidad y que siguen desarrollándose, hace que el área de la nanotecnología tenga un gran potencial. Bien, entonces, esto es una especie de panel para que graficar de manera muy sucinta la cantidad de aplicaciones que las nanopartículas como tal tienen, ¿no? Entonces acá lo que vemos en esta línea son como las principales áreas, ¿sí? Ya lo venimos diciendo, aplicaciones biomédicas, cuidado de la salud, industria alimenticia, otros tipos de industrias, ambiente y energías renovables, ¿sí? Y estas en particular son las que a mí me interesan, a nosotros, digamos, por lo menos del lado de las algas, nos interesa especialmente lo que tiene que ver con energías renovables y ambiente. Básicamente porque es nuestro área de trabajo y aplicación de las biotecnologías. Bien, y volviendo un poquito a esto que les comentaba hoy, respecto de que dentro de los materiales nanoparticulados tenemos estos tan especiales que ameritan un nombre particular, que es el de las nanocimas, ¿sí? Vemos que resulta interesante y prometedor el hecho de que estas partículas que presentan centros activos que emulan los sitios catalíticos de las enzimas, ¿sí? Que son proteínas y que son los catalizadores biológicos por excelencia, tienen aplicaciones sumamente interesantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de partículas de óxido de hierro que se aplica al desarrollo de biosensores, ¿sí? Para monitoreo ambiental, por ejemplo. También tenemos, estos son partículas de cerio que se utilizan en el desarrollo y la optimización de inmunoensayos, que se utilizan muchísimo en lo que tiene que ver con diagnóstico médico fundamentalmente, ¿sí? También están materiales nanoestructurados como, que emulan actividades catalíticas como los óxidos de grafeno y tienen aplicaciones fundamentalmente ambientales. Y después tenemos otras como estas partículas ya bastante más sofisticadas, sí, que son partículas de oro y que están funcionalizadas con cadenas hidrocarbonadas que tienen aplicaciones, por ejemplo, en terapéutica de cáncer. Eso como para graficar. Ah, y lo que está puesto acá no es la cita de este paper, sino es la referencia a un artículo que escribimos en colaboración con parte del grupo y donde hablamos un poco de las nanoenzimas y ¿no? las perspectivas que hay para este área tan interesante. Bien, ahora sí entramos en el mundo, el de las algas, ¿sí? Bueno, seguro todos por distintos motivos han escuchado hablar de las algas, o porque fueron a Madrid y casi se mueren con el olor a podrido de las algas invasoras, o porque consumen espirulina, o porque tal vez consumen clorela, que son algas, digamos, o porque les han tapado algún filtro de repente, las algas, ¿sí? O se regalaron con el verdín de las piedras del lago por las algas, bueno, sí, seguro todos las conocen. Es un término que no tiene un sustento taxonómico formal, digamos, no es un grupo sistemáticamente definido, sino más bien lo definimos como un grupo parafilético. Les voy a contar un poquito qué es eso, pero en realidad todo eso para decir que esa particularidad en relación a cómo se han originado y evolucionado hace a las algas un grupo particularmente diverso, en más de un sentido, y esa diversidad es lo que les da un gran potencial biotecnológico, ¿sí?
Entonces, en realidad, ¿por qué las englobamos si son tan diferentes? Bueno, porque básicamente son organismos que son fotosintéticos y tienen una fotosíntesis de tipo oxigénica. Hacen fotosíntesis y producen oxígeno, ¿sí? Existe una gran diversidad. En términos de tamaño, por ejemplo, hay algas que van desde las 0,2 micras a 2 micras, algas unicelulares, las microalgas, pero podemos encontrar macroalgas, especies marinas sobre todo, que tienen pseudo hojas, no son hojas verdaderas, que pueden medir hasta 60 metros de longitud, ¿sí? Resulta especialmente interesante que habitan una gran cantidad de hábitats, o sea, las algas están en todas partes, literalmente en todas partes. Donde uno vaya va a mostrar y seguro encuentra un alga. Tiene que haber luz, no es un factor menor. Bueno, está por ahí nomás, que son muy diversas. Tienen diferentes estructuras celulares, o sea, son muy variadas, esto del tamaño, superficies, cómo es la pared, la composición de la pared, ¿sí? Presentan distintos niveles de organización, diversidad bioquímica y genética, ¿sí? Y todo esto grafica lo variado que resulta ser este grupo, ¿sí? Entonces, en líneas generales, una vez que vemos al conjunto de las algas, hacemos una gran distinción, que son las macroalgas, que son aquellas que podemos ver abajo del nudo macroscópicamente, y las microalgas, que son algas unicelulares. Las más grandes pueden llegar a 300 micras, pero siempre las observamos al microscopio, ¿sí? Ni siquiera a la lupa. A la lupa podemos ver las colonias de algas, pero no vemos las células. El número de especies, esto me mata, está estimado entre 1 y 10 millones. O sea, hay un error, pero bueno, la biología es así. Pero bueno, hay muchas especies de algas. Bueno, un poco para graficar esta idea de lo que es un grupo parafilético en términos genéticos, en términos sistemáticos, ¿sí? De clasificación de los organismos, lo que les estoy mostrando acá es un árbol, el árbol de la vida, básicamente, que lo que muestra es que existe un antecesor común, ¿sí? A partir del cual se deriva toda la diversidad de grupos y organismos que conocemos a la actualidad, ¿sí? Los que no conocemos también, pero bueno. Estos dos grupos, estos dos pedazos de acá, digamos, estas dos ramas de este árbol, digamos, engloba al grupo de las algas, ¿sí? Y esto es lo que da la definición del grupo parafilético. Es un grupo artificial, no naturalmente, o en términos taxonómicos, natural, que engloba a su antecesor común, pero no engloba a todos los descendientes. Y esa particularidad, digamos, es lo que hace que las englobamos, pero son muy diversas. Y esa diversidad es lo que nos permite estudiarlas y pensarlas para distintas aplicaciones, porque esa diversidad en realidad redunda en que la composición puede ser muy variada y los componentes de las algas pueden tener aplicaciones biotecnológicas. Me marea mucho el tema de tener doble puntero. Les aviso por si me ven haciendo locuras. Es eso. Bueno, y acá sí, un poco de color y belleza, ¿sí? Un poco para graficar esa diversidad de la que hablamos. Estas son fotos representativas, no de nuestro laboratorio, están tomadas de la literatura. Algas verdes, las clorofitas, las algas con las que más trabajamos comúnmente nosotros. Diatomeas, algas que están particularmente presentes acá, en nuestro entorno, en el Nahuel Huapi, ¿sí? Las diatomeas tienen una particularidad, que es que además de tener pared celular, tienen un exoesqueleto de sílice, ¿sí? Entonces se desarrollan especialmente en ambientes donde el silicio es abundante, como en los ambientes nuestros, ¿no? Donde hay origen volcánico, actividad volcánica, o por lo menos la hubo en el pasado. Son muy bellas las diatomeas y bueno, acá hay un montón. Cuando uno muestrea es de lo que más encuentra. Las rodofisias, algas rojas, estas se utilizan mucho en la industria para producir pigmentos, compuestos antioxidantes. Y este es un grupo medio que entró por la ventana, que son las cianobacterias, pero a este grupo pertenece espirulina. ¿Alguien consume espirulina? ¿Acá? ¿Nunca escucharon hablar siquiera? Ah, bueno, bien. Bien. Bueno, la espirulina en realidad es una cianobacteria, ¿sí? Se las asocia, sobre todo biotecnológicamente, con las algas, pero en rigor son células procariotas, parecidas a las bacterias, ¿sí? Pero bueno, son muy bellas también. Y algo que voy a decir en este punto, y es que algo que también hace muy atractivas a las algas, es que a la actualidad no se conocen especies patógenas. Entonces, vamos a decirlo así, las algas pueden ser molestas, pero no nos van a enfermar, ¿sí? O sea, pueden traer inconvenientes, y muchos,
pero no son causales de transmisión de enfermedades. Entonces, para aplicaciones biotecnológicas, sobre todo a gran escala, eso es una cuestión atractiva, digamos. Digo versus bacterias, hongos, otro tipo de microorganismos que sí tienen muchos géneros o especies patógenas. Bueno, respecto a las aplicaciones biotecnológicas, se dividen como en tres grandes grupos, ¿sí? Una que tiene que ver con la producción de energías alternativas, específicamente biocombustibles, fundamentalmente biodiesel, ¿sí? Se pueden producir otros biocombustibles, pero se las ha estudiado mucho para la producción de biodiesel, ¿sí? También, digamos, la primera aplicación biotecnológica de las algas data de los años 50 y fue para bioremediación. Ni más ni menos que para bioremediación de efluentes domésticos, ¿sí? Fue propuesto en Estados Unidos por un ingeniero civil que empezó a pensar en el tratamiento de efluentes a escala masiva y puso su atención en estos microorganismos. Pero además, conforme fuimos entendiendo más la composición y propiedades bioquímicas y fisiológicas de las algas, y se empezaron a secuenciar los genomas de las algas, se las empezó a usar para la producción de compuestos de alto valor agregado, biofármacos, proteínas, pigmentos, ¿sí? Y sustancias de alto valor nutricional. Por ejemplo, para que tengan una idea, no sé si han escuchado hablar de las leches formuladas para los recién nacidos. Bueno, esa leche requiere de un alto contenido en un ácido graso de cadena larga poliinsaturado, ¿sí? Es el 22,6. Bueno, una de las principales fuentes de producción de ese ácido graso son las algas, ¿sí? Entonces, esa es una de las aplicaciones industriales del cultivo masivo de algas como de mayor éxito a la actualidad. Bien. Bueno, y acá no pretendo que lean ni mucho menos, pero esto es en este panel, básicamente lo que se muestran, me gustaba porque hay fotos, entonces de nuevo pueden ver la diversidad de formas. Hay fotos de distintos géneros de algas, ¿sí? Y los compuestos de interés que de estos géneros se derivan, ¿sí? Y que tienen aplicaciones fundamentalmente en la industria farmacéutica. Son como muchos. Bien. Ahora bien, ¿pero qué hacemos nosotras con las algas, no? En nuestro laboratorio nosotros trabajamos esencialmente con algas ambientales, las aislamos del ambiente y las caracterizamos para dos aplicaciones fundamentales: producción de biodiesel y bioremediación de metales. También nos interesa, digamos, la bioremediación de efluentes domésticos, pero desde hace ya mucho tiempo venimos trabajando en usar las algas para bioremediar metales. ¿Qué es bioremediar metales? Bueno, como ustedes saben, hay muchos efluentes industriales que tienen como componentes contaminantes metales pesados, ¿sí? Entonces, lo que se ha explorado desde hace ya unos años, y nosotros un poco nos metimos por esa línea, es la utilización de las algas y su biomasa, digamos, ¿no? La estructura del alga, para sacar los metales de solución, ¿sí? Entonces, de esa manera, capturarlo, atraparlo en la biomasa de algas, cosechar la biomasa y dejar el efluente limpio, por lo menos de estos metales pesados que son extremadamente tóxicos, ¿sí? Y como les decía, además que sean ricas en aceites que se puedan usar después para la producción de biocombustibles, ¿sí? Entonces, como les decía, para eso, una de las estrategias que utilizamos es vamos a ambientes más o menos naturales, más o menos contaminados, y buscamos algas. Esta foto que ven acá, no la pongo en muchas presentaciones, pero acá me parecía que ameritaba, es una foto del humedal natural del Complejo Tecnológico Pilcanillero. Ese humedal natural está contaminado con metales pesados, fundamentalmente níquel y uranio, ¿sí? Es un pasivo ambiental a la actualidad que está perfectamente monitoreado y circunscripto, pero que tiene el requerimiento de ser remediado. Bueno, una de las cosas que nosotros empezamos a hacer fue buscar sedimentos, ¿sí? Bueno, yo también fui, pero bueno, después mandamos a las becarias. Lo que hacemos es tomar sedimentos, los traemos al laboratorio y a partir de esos sedimentos empezamos todo un trabajo de purificación, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Al punto de que llegamos a tener cultivos de algas puras. O sea, nos sacamos de encima no solamente la tierra y todo lo demás, sino todos los otros microorganismos u organismos que están, raíces, bueno, todo eso, y obtenemos cultivos de algas puras, ¿sí? Entonces, estas fotos sí, son todas de nuestro laboratorio, ¿sí? Algunas son vistas al microscopio óptico, sin tinción, o sea, simplemente con la coloración natural del alga, porque tienen pigmentos, entonces las podemos ver.
Y estas, por ejemplo, son algas también del humedal, pero que fueron teñidas con un colorante para lípidos neutros. Entonces, en esa prospección, buscando algas oleaginosas, o sea, que tengan aceites, encontramos esta especie que todo lo rojo representa en potencia depósitos de aceite, ¿sí? Bueno, entonces, esto es gran parte de lo que nos ha abocado en estos años de trabajo. Vamos al ambiente, también hemos aislado algas del lago Huapi, del río Reconquista, digamos, de la parte contaminada, en fin, tenemos aislamientos de distintos lugares. Entonces, una vez que las tenemos puras, básicamente las trabajamos en el laboratorio. Ya un poco nos olvidamos del ambiente y empezamos a estudiarlas y a caracterizarlas para las aplicaciones. Para los que no conocen, este es nuestro laboratorio, está acá al frente, digamos. Y bueno, algunas partes representativas, la zona donde está el microscopio, el flujo laminar, porque todo esto se hace en esterilidad, digamos, para que no se nos contaminen las algas, equipamiento pequeño, etc. Y así, en estos Erlenmeyers, cultivamos las algas. Como pueden ver, son cultivos coloreados, son verdes, es la coloración natural. Bien, y después de varios años de trabajo, lo que tenemos a la actualidad es un cepario. O sea, estos son picos de flauta con medio sólido, o sea, medio de cultivo que tiene agar-agar, que es un polisacárido derivado de algas, y genera estas superficies donde las algas pueden crecer durante largos periodos. Y es la forma en la que las guardamos, ¿sí? Cuando las necesitamos, las sacamos y hacemos los experimentos. Bien. Entonces, como les decía, y volviendo a lo que un poco nos convoca, ¿no? Nosotros pudimos empezar a trabajar experimentalmente desde el año 2016, ¿sí? Y cuando empezamos a trabajar, hubo un trabajo puntual que nos hace Trífuga, nos encontramos ahí con Enio, después apareció Roberto y buscando la centrífuga terminamos colaborando. Entonces, bueno, a la actualidad interactuamos con parte del grupo de resonancias, muchos de ellos están en esta foto, ¿sí? Y dentro del IEX, digamos, las que trabajamos en colaboración, somos nosotras 4, que trabajamos con las algas. Digo porque hay otras líneas dentro del instituto que no trabajan necesariamente con algas. Y un poco lo que, digamos, ha sido un trabajo interdisciplinario, en más de un sentido, digamos, haciendo converger áreas como la física y la biología, dos disciplinas muy básicas, pero con una mirada bien aplicada, por lo que van a ver, tratando de intersectar también en técnicas y metodologías, ¿no? Que para mí fue una de las cosas que me resultó como muy interesante, poder utilizar todo el conocimiento y la batería de técnicas, la potencia de la batería de técnicas que el grupo de ustedes maneja para estudiar sistemas biológicos. Y me parece que a ellos también les resultó interesante esto de meterse en sistemas como un poco más complejos o por lo menos muy diferentes, ¿sí? Entonces, en esa línea hicimos un trabajo de cosecha, que se los voy a contar sucintamente para graficar, ensayos de citotoxicidad, que es una de las principales aplicaciones o lugares en el que pudimos trabajar muy cómodamente, y también estamos encarando otras áreas mucho más desafiantes, como es vincular el estrés oxidativo que pueden generar las partículas, dada su actividad catalítica, y la producción de lípidos para aplicar el uso de esos lípidos o aceites en la producción de biocombustibles. Voy a contarles de manera muy sucinta una de las primeras experiencias que involucra a las algas, la biología. Cuando empezamos a establecer la línea de trabajo del centro atómico, empezamos por bioremediación de metales, porque era una de las temáticas en las cuales la institución estaba más interesada, entonces empezamos fuerte por eso. Pero antes de siquiera hablar de eso, les quería mostrar cómo son los cultivos masivos de algas. Las algas, tal vez no lo dije, pero si bien habitan muchos espacios, o sea, una gran diversidad de hábitats, crecen cómodamente en medio líquido, ¿sí? Entonces, los cultivos, en términos biotecnológicos y a escala masiva, se hacen en líneas generales en esta suerte de piletones gigantes, ¿sí? También hay sistemas de cultivo cerrados que se denominan fotobioreactores, ¿sí? Pero los que han tenido mayor éxito o aplicación a la actualidad son estos cultivos masivos. El tema es que como una alta densidad celular, ¿sí? Porque conforme empiezan a crecer se hacen sombra entre ellas y eso básicamente frena el crecimiento, ¿sí? Entonces eso pone una limitación a la densidad que estos cultivos pueden alcanzar, ¿sí?
Y lo que sucede, digamos, asociado a eso, es que una vez que uno de alguna manera termina el proceso biotecnológico con el que esté trabajando, ¿sí? Porque no la puede trabajar así toda chirla en este mar de algas. ¿Sí? Entonces, digamos que dentro de cualquier proceso biotecnológico de algas, ya sea para producir un fármaco o hacer biocombustibles, nos va a tocar cosechar, o sea, líquido. Hijos de botella de la biología energético instantánea en la posibilidad de llevar cualquier proceso a una escala industrial o productiva, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar con metales, paralelamente empezamos a pensar un poco en esto de la cosecha y en las alternativas, ¿sí? Y ahora voy a retomar con eso, pero brevemente, para que entiendan un poquito cuál era el desafío en este trabajo que planteamos, les voy a comentar que los cultivos de algas pueden biorremediar metales, ¿sí? Y en realidad las algas básicamente lo hacen como un mecanismo natural para reducir la toxicidad que el metal genera. Las algas están en un ambiente y aparece cualquier agente tóxico, incluidos los metales, y la tendencia natural va a ser a tratar de removerlo para ver si eso aumenta la probabilidad de que algún otro individuo de la población sobreviva y de esa manera lo haga la especie, ¿sí? En ese proceso, que es natural para las algas adaptativo, las algas pueden remover metales. Básicamente, ¿cómo lo hacen? Bueno, hay distintos mecanismos, que un poco depende del alga y del metal de que estemos hablando, de la forma química del metal. Si es un anión, si es un catión, si es muy tóxico, ¿sí? Pero algunos de los mecanismos básicos tienen que ver con esto, ¿sí? Las algas tienen en superficie un montón de grupos funcionales, ¿sí? Bien diversos, que están representados acá, que, dependiendo del pH del entorno, tienen carga, ¿sí? Y con esa carga superficial, las algas pueden pegar metales por interacción electrostática, ¿sí? Además, hay otras estrategias, como es que las algas pueden secretar, exudar sustancias al medio, y esas sustancias que ellas secretan y exudan también quelan o pegan los metales, ¿sí? Esta es una foto de microscopía electrónica, donde básicamente lo que se muestra es que también algunas algas van un paso más allá y no solamente pegan los metales, sino que los incorporan y los acumulan en el interior celular, ¿sí? Bueno, esto es un poquito más de detalle. Acá se grafica el citoplasma del alga, la pared celular, y cómo se disponen hacia el exterior los grupos funcionales que potencialmente pueden pegar los metales, ¿sí? Pero también en esta slide, M representa metales, se muestra que los metales no solamente quedan confinados al exterior celular, sino que inclusive pueden ser internalizados, ¿sí? Cuando se entendió esto, cuando se vio esto, realmente generó mucha expectativa respecto de utilizar este sistema para la remoción de metales, porque sobre todo cuando los metales están en bajas concentraciones, es decir, por debajo de las 100 ppm, o sea, por debajo de los 100 miligramos litros, los métodos físico-químicos empiezan a hacer agua, ¿sí? Es como más difícil que logren remover ya el metal a esa concentración. Esas concentraciones son bajas para la remoción por métodos físico-químicos, pero en general están muy por encima de los valores permitidos para metales tóxicos. O sea, removerlos. Y las algas tienen ahí, entonces como les decía, de cosecha, porque la cosecha se hace, digamos, sobre todo para aquellos productos que tienen industrias que están dispuestas a pagar el costo de lo que se produce. Los métodos clásicos son centrifugación, floculación, filtración, sedimentación, etc. ¿Sí? Pero lo que nosotros pensamos y propusimos y finalmente probamos era trabajar con la interacción alga-partícula en función de que si las algas tienen una carga superficial y las partículas tienen una carga opuesta, pueden interactuar. Y, y si esas partículas eran magnéticas y al interactuar con las algas de alguna manera transferían su propiedad magnética a las algas, si nosotros poníamos ese combo bajo el efecto en esto, que fue al final 5 trabajos publicados de manera exponencialmente pruebas de concepto, ¿sí? O sea, mostrar esto, de que las algas podían interactuar, que la interacción era lo suficientemente estable y que se podían entonces cosechar las algas atraídas por el imán porque tenían las algas pegadas, ¿sí? Ahora, una cuestión que es clave, ¿sí?
las algas y las partículas tienen que tener cargas opuestas. Bien, entonces, en ese momento empezamos un trabajo paralelo, dijimos, bueno, vamos a sumarle al trabajo que estamos haciendo de biorremediación de zinc, porque eran los metales con los que habíamos empezado a trabajar, la cosecha magnética. Y vamos a estudiar si no solo las partículas pueden pegarse a las algas y de esa manera las podemos cosechar. Vamos a ver también si es compatible biorremediar un metal, que eso puede introducir modificaciones en la carga de superficie de las algas, y después de haber biorremediado, cosechar partículas magnéticas, ¿sí? Entonces, en eso nos pusimos y básicamente fue lo que hicimos. Y para eso, este es un diagrama, una especie de layout de los ensayos básicos. Lo que hacíamos era tener cultivos de algas, en este caso trabajamos con una especie de clorela. A ese cultivo de algas los expusimos a diferentes concentraciones de zinc. Trabajamos entre 25 y 125 miligramos litro, ¿sí? Entonces, de esa manera, promovíamos que el alga removiera el zinc. Después agregábamos las nanopartículas, agitábamos y cosechábamos, ¿sí? Y nos dedicábamos a analizar, por un lado, el sobrenadante, que quedaba completamente limpio, y el pellet, ¿sí? Y ver cómo era la interacción, y ver cuáles eran los grados de eficiencia en términos de biorremediación de metales y de cosecha, ¿sí? Entonces, y esto es digamos, a los fines como de mostrarles, si de repente les interesa más, está el trabajo, a mí me parece que quedó un trabajo hermoso, perdón. Lo digo porque realmente me gustó mucho, pero después pueden ver los detalles ahí. Entonces, en este trabajo, otra de las cosas que hicimos fue probar diferentes partículas. En términos de... Acá tenemos cultivos celulares, acá empleamos estas partículas, ¿sí? Partículas de óxido de hierro, obtenidas por el método de coprecipitación, ¿sí? Y después les agregamos unas partículas que nos pasaron Eño y Roberto, que eran hechas con como molienda de arcillas naturales, ¿sí? Entonces, las dejábamos interactuar no más de 5 minutos, la interacción es como instantánea, ¿sí? Con agitación, eso sí, para promover el contacto, y después poníamos los cultivos bajo el efecto del imán, ¿sí? Y obteníamos, fíjense, en este caso, para estas partículas, las que nos pasaron Eño y Roberto, estas nos las pasó otro colaborador, la cosecha era perfecta, era más del 95%, en un minuto, o sea, rapidísimo además, ¿sí? Bueno, entonces, lo que pueden ver acá son fotos al microscopio de este proceso que describí acá. Entonces, inicialmente se ven muy pequeñas, porque estas células son muy pequeñas, miden entre 3 y 5 micrómetros. También, eso era otro desafío, cosechar para células tan pequeñas no es trivial, y la cosecha magnética funciona muy bien para células pequeñas. Entonces, acá están estas pequeñas puntitos verdes, son las células, y cuando uno les agrega las partículas, en realidad no ve casi células individuales, sino que ve a las partículas y las células completamente asociadas, ¿sí? Canta muy, muy rápidamente, ¿sí? Después hicimos algunos estudios que tienen más que ver con toxicidad del zinc, procesos de biorremediación, cuál era el efecto del zinc en nuestros cultivos celulares, etc. No viene mucho lugar, pero una de las cosas que sí resultó interesante y que caracterizamos y que, digamos, también nos generaba duda cuando lo vimos si iba a funcionar lo de la cosecha magnética, es que esta especie de clorela, cuando uno le agregaba el metal, empezaba a secretar una gran cantidad de exudados, ¿sí? Que no sé si llegan a ver acá, pero lo verde son las células y están como embebidas en una matriz que parece como una especie de gelatina bastante translúcida, ¿sí? Y son los exudados que secretaban. Cuando vimos que pasaba eso, cuando agregábamos el zinc, no sabíamos si las partículas iban a llegar siquiera a interactuar con la superficie de la célula o iban a quedar completamente atrapadas. Pero bueno, la cuestión es que ese fenómeno era inducido por el metal, no lo hacían las partículas solas, porque digamos, lo observamos y no lo hacían, era algo del metal, y digamos, por suerte no conspiró. Esas eran fotos de microscopía de campo claro, después hicimos microscopía SEM para ver y analizar por la composición de ese exudado, ¿sí? Que tenía una componente orgánica importante, pero además concentraba gramos, estábamos agregando. Y como fundamental de nuestras algas, trabajamos, ¿sí?
del metal sobre las, bueno, será compatible siquiera remediar metal, tal vez ocupar los sitios de interacción o los potenciales de interacción con las partículas por el metal y que no funcione. Entonces, bueno, caracterizamos el potencial Z de las células, que dio como tenía que ser, negativo, y después también caracterizamos el potencial Z de las partículas, ¿sí? De las partículas de óxido de hierro, de las partículas de arcilla molidas, ¿sí? Y de las partículas de arcilla molidas funcionalizadas con PEI, ¿sí? Y un poco estos análisis de potencial Z fueron los que nos llevaron a justamente proponer la funcionalización, ¿sí? Porque las partículas de arcilla solas, sin funcionalizar, tenían una carga superficial negativa. Y eso iba a hacer que se repelieran con las algas. De hecho, eso lo comprobamos, porque con estas partículas, si bien eran perfectamente magnéticas, no ocurría la cosecha. Bien. Nada, estas son tablas, es parte de los resultados, los pueden ver. Básicamente la conclusión fue que la cosecha magnética no solo fue un éxito, sino que fue absolutamente compatible con la bioremediación de metal, inclusive a las dosis más altas de 125 miligramos litro, ¿sí? Bien, y voy a seguir porque falta. Bueno, como les decía, este es el trabajo, creo que estuvo un tiempo colgado, no sé si a alguien le llamó la atención, pero estuvo un tiempo colgado en la cartelera de ustedes, y eso, fue un trabajo realmente muy lindo, y en ese momento fue el primer trabajo en el cual se publicaba la cosecha magnética con una aplicación concreta, o sea, no solamente como una prueba de concepto, sino diciendo, bueno, la cosecha magnética no solo funciona, sino se podría aplicar también a cosechar las algas provenientes de un proceso biotecnológico como la bioremediación de metales. Bien, y eso fue el inicio, porque a partir de ahí seguimos colaborando. En 2019 nos presentamos a un PICT de temas abiertos, multidisciplinarios, ¿sí? Proponiendo el diseño, fabricación y evaluación de nanopartículas magnéticas con capacidad de inducir estrés oxidativo en sistemas biológicos, ¿sí? Nos presentamos en 2019, nos dieron la plata y arrancó la pandemia. Y no sé cuál fue la experiencia de ustedes, pero nosotros no pudimos venir nunca más a trabajar. Hasta septiembre de 2021. O sea, fue complicado. Pero bueno, por lo menos teníamos la plata, teníamos el proyecto en mente, la verdad es que estuvo muy bueno y en cuanto pudimos empezamos a trabajar. A eso se sumó o se fortaleció la colaboración a partir de la participación de un proyecto internacional con un consorcio España, Italia, Eslovenia, Argentina, ¿sí? Distintos grupos de Argentina inclusive, ¿sí? Que tiene como objetivos, más allá de formar recursos humanos, digamos, en términos científicos, se alinea muchísimo con el PICT que ya teníamos en ejecución con Roberto. Pero bueno, nos pasó algo parecido, nos anunciaron que había salido la financiación y el proyecto y arrancó la pandemia y estaba muy complicado viajar. Pero bueno, por suerte se prorrogó y lo tenemos ahora como en plena ejecución. Entonces, bueno, los objetivos son esencialmente, hay parte del grupo, es bien interdisciplinario, fundamentalmente hay físicos, biólogos, una está Mariana que es bioquímica, pero bueno, el objetivo es diseñar, sintetizar y modelar la actividad de partículas, después probar la actividad, la capacidad de producir estrés oxidativo y especies reactivas, ¿sí? Por parte de estas partículas, ¿sí? Y después hay un paquete de trabajo que es el cuarto, donde básicamente están las aplicaciones biológicas en áreas biomédicas y en áreas ambientales. Nosotros con las algas entramos en el área ambiental y una de las primeras cosas que empezamos a hacer con las algas en el contexto del PICT y del RAIS fue usar a las algas como un organismo modelo para evaluar toxicidad y, bueno, y de esa manera empezar a entender si había toxicidad, por dónde era que esa toxicidad se estaba generando y si acaso tenía vinculación con la generación de especies reactivas y estrés oxidativo. Entonces, bueno, para eso, básicamente, pudimos usar las algas porque al ser organismos ubicuos y ser organismos que son completos, aunque sean una sola célula, pero toda la fisiología está resumida en esa célula, y estar en el ambiente, son organismos que por un lado pueden ser robustos y se bancan muchas cosas, por decirlo de alguna manera, pero también se los puede usar como sensores de daño, ¿sí? Porque cuando un agente tóxico entra en el ambiente, las algas lo ven instantáneamente y su comportamiento se ve modificado. ¿Qué cosas pueden pasar? Bueno, puede cambiar la tasa de crecimiento, o sea, empiezan a crecer más lentos, ¿sí?
Hay cambios en la fisiología, bueno, parte de eso redunda en que la tasa de crecimiento baje. Hay cambios, por ejemplo, en la estructura y composición de la pared celular, que es esa capa externa, que es con lo primero que se encuentra el agente tóxico, en este caso serían o podrían ser las partículas, ¿sí? Y también hay cambios en la estructura y la morfología, ¿sí? Entonces, un poco nuestros ensayos estuvieron pensados y para encontrar a las algas con las partículas y evaluar este tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se trabajó? Distintos grupos, distintos grupos del consorcio, sintetizaron partículas, probando distintos métodos de síntesis, se dedicaron a caracterizarlas en términos de composición, tamaño, superficie, etcétera, ¿sí? Y después, por lo menos lo que a las algas competen, diseñamos ensayos de toxicidad para evaluar el efecto. Y lo que les voy a mostrar ahora son algunos de estos resultados, ¿sí? Donde primero voy a mostrar un ensayo grande, donde trabajamos con un grupo de partículas que denominamos Néstor, digamos, porque son partículas hechas por parte del consorcio, y así las denominaron las personas que las hicieron, les pusieron ese nombre, ¿sí? Y después les voy a mostrar también algunos resultados preliminares con partículas de óxido de hierro funcionalizadas que se sintetizaron acá en el laboratorio de ustedes. ¿Voy muy rápido? ¿Me van siguiendo? Ok. Bueno. La metodología no es importante. Bueno. Para estos ensayos trabajamos con un alga que se llama Chlamydomonas reinhardti. Es el alga. Este es el organismo modelo dentro de las algas. Y les puse este esquema acá para mostrarles. Esta es un individuo de Chlamydomonas. Es una única célula. Tiene una pared celular externa. Esta línea negra que da contención es la membrana plasmática. Y después en el interior, fundamentalmente, tenemos esto que se ve en verde, que es el cloroplasto, ¿sí? Que es lo que lleva a cabo la fotosíntesis. Adentro el pirenoide, donde se sintetiza almidón, principal material de reserva. Después tenemos el núcleo, mitocondrias, etc. Y lo que ven acá son los flagelos, porque como pueden ver en esta foto, esta especie tiene dos flagelitos que le permiten nadar. O sea que Chlamydomonas es un alga que tiene motilidad, se mueve, ¿sí? Bueno, estas son fotos de nuestro laboratorio donde para nosotros poder ver a esta alga que se mueve, lo que tenemos que hacer es fijarla con una sustancia, con Lugol, porque si no, uno está mirando al microscopio y las algas pasan nadando y uno no las puede ni contar, ¿sí? Pero bueno, muchas de estas están en su forma reproductiva, tetrasporas, o sea, son varias células juntas y estos son los flagelos que les dan la movilidad, ¿sí? Bueno, entonces, en este experimento estudiamos, evaluamos la toxicidad o el efecto de este 6 grupo de partículas, ¿sí? Y nada, no me voy a detener en los detalles de composición y eso porque no voy a llegar a mostrar los resultados. En todo caso, podemos volver sobre eso en la discusión, ¿sí? Pero, básicamente, lo que pueden ver es que todas las partículas tienen composición diferente y desde ese punto de vista, bueno, lo que se estaba testeando un poco era ver el efecto de la composición sobre las algas, ¿sí? Y todas, acá hay una foto macroscópica de cómo recibimos el material, cada uno de ellos, ¿sí? Y este es un poco el diseño y condiciones del ensayo de toxicidad, ¿sí? Entonces, trabajamos a una determinada densidad celular. En medio de cultivo, nuestros ensayos no se hacen en agua. Las algas crecen en un medio de cultivo, ¿sí? Que tiene un montón de componentes, esencialmente minerales, ¿sí? O sea, iones dando vuelta. Trabajamos a una irradiación específica con un fotoperíodo, bueno, en realidad fue luz continua, ¿sí? Agitando manualmente a una temperatura determinada, ¿sí? Y la exposición de las algas a las partículas fue por un periodo de 72 horas, ¿sí? Y básicamente lo que hicimos fue, durante esos 72 horas, que son 3 días, lo que hacíamos era tomar pequeñas alícuotas del cultivo, observarlas al microscopio, ver al microscopio óptico, ver si estaban interactuando algas y partículas y contar. Y ver cómo, si las partículas afectaban o no el crecimiento de las algas y la movilidad, ¿sí? Ver si las partículas influían en esto de que las algas nadan, ¿sí? Entonces lo que están viendo acá es una foto al T0, al T inicial, macroscópica. En este primer vial tenemos el cultivo control, que va sin partículas, para ver cuánto es que crecen las algas, y acá están los cultivos con las distintas partículas.
Bueno, este es un detalle del medio de cultivo que se llama TAP, que utilizamos para este ensayo, que es específico para el alga que nosotros estamos usando, ¿sí? Pero era para que no se queden con la idea de que esto se hace en agua, no. Y entonces, para evaluar la toxicidad, lo que hicimos fue aplicar un ensayo típico, clásico de toxicología, que se llama 650, que básicamente lo que apunta es a determinar cuál es la concentración inhibitoria en un 50% de la población a las 72 horas. Nosotros no hicimos exactamente eso, por distintos motivos, sí, pero, digamos, todo el dispositivo y la lógica y los parámetros de control están en el marco de este ensayo, que es un ensayo toxicológico clásico, ¿sí? Nosotros, en base a literatura y las características de las partículas, elegimos una dosis de la cual empezar a trabajar para, después de esa, ajustar o para arriba o para abajo, ¿sí? Y, entonces, el ensayo se lleva a cabo en este dispositivo, ¿sí? Que es una pirámide que tiene una fuente de luz central. En esa pirámide se disponen los viales, ¿sí? Donde están las algas con las partículas, etcétera, lo que sea. En este caso era otro ensayo, es la foto de otro ensayo. Pero este dispositivo lo que nos permite es que la luz que le llega a cada uno de los viales sea la misma. Y que cualquier variación que observemos en el crecimiento o en el comportamiento de las algas no se deba a que no les llegó suficiente luz o buena luz, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar primero algunos de los resultados parciales de las partículas y después un resumen de todo, ¿sí? Fíjense, este es el caso del ensayo con las partículas Néstor 2, ¿sí? Acá está la composición, ¿sí? Y esta es la curva de crecimiento. Básicamente lo que tenemos en la ordenada es densidad celular en función del tiempo. Como les dije, contamos hasta las 72 horas. En rojo se ve el control y en azul se ve el crecimiento de las partículas, o sea, de las células con las partículas, ¿sí? Y estas son fotos macroscópicas del ensayo, ¿sí? Empiezan así. Básicamente, lo que podemos decir es que las partículas Néstor no afectaron de manera significativa el crecimiento de las algas, ¿sí? Y tampoco la movilidad, ¿sí? Cuando pusimos las algas bajo el microscopio, las algas se movían. Y a mí me llamó mucho la atención, porque yo cuando sembramos el ensayo, yo dije, no van a crecer. O sea, no hay modo que les llegue la luz, porque son tan opacas, digamos, cuando las partículas, cuando las ponemos, pero bueno, no, crecieron. Y crecieron bien, ¿sí? Fíjense, contrariamente, cuando agregamos las partículas Néstor 4, miren lo que pasó. Pobrecitas, o sea, Néstor 4 no las dejó arrancar, ¿sí? Tenemos de nuevo en rojo el control y en azul las partículas, las algas expuestas a las partículas Néstor 4, ¿sí? Y acá se puede ver cómo los controles llegaron a un color verde como tiene que ser, en tanto que las Néstor 4 no crecieron, ¿sí? Y bueno, una de las cosas, pasa que esta foto queda muy clara acá, pero una de las cosas que observamos, porque era parte de lo que estábamos mirando, pero por ahí es mucho detalle, es que las células no se movían. O sea, cuando pusimos a Néstor 4, que tuvo ese efecto en el crecimiento, otra de las cosas que pasaba era que afectaba el crecimiento, ¿sí? Y acá se puede ver perfectamente cómo las partículas rodeaban y de alguna manera es como que atrapaban a las células, ¿sí? Estaban interactuando y atrapaban a las células, por lo menos interactuando superficialmente. No sabíamos si efectivamente entraban o no, si se internalizaban, pero sí tenían ese efecto, ¿sí? En este campo igual hay pocas células, porque las células no crecieron. Sembramos 100.000 células y había 100.000 células al final, muy poquitas. Bien, entonces, eso era como para mostrar como dos ejemplos extremos. Néstor 2 no hizo nada, Néstor 4 no las dejó crecer, no las dejaba moverse, ¿sí? Lo que estamos viendo acá, en este gráfico, es como un compilado del efecto de todas las partículas. Fíjense de nuevo, acá en rojo está el control, ¿sí? Después tenemos acá abajo las 4 partículas que tuvieron mayor efecto, que son Néstor 4, Néstor 6 y las partículas de hierro-cobre, ¿sí? Hierro-cobre también. Y lo que vimos fue que para las partículas de hierro-magnesio hubo un comportamiento como a mitad de camino, ¿sí? De todas maneras, en términos toxicológicos, este efecto es deleterio. Cuando un agente tóxico reduce el crecimiento en más de un 30%, eso ya se considera como un efecto tóxico. Bueno, entonces acá un poco el resumen del ensayo, si afectó o no el crecimiento, si afectó o no la movilidad, y si nosotros veíamos en campo claro, o sea, en la microscopía óptica, que las células y las partículas estuvieran interactuando, ¿sí?
Entonces, acá puse de nuevo la tablita de las partículas y su característica y cómo fue la tendencia de toxicidad de las partículas, ¿sí? Cuando terminamos este experimento, cosechamos las células y las partículas, hicimos pellets celulares con partículas, las fijamos y como parte del proyecto fueron a España, de hecho viajaron con Teo, allá se las puso en tacos y se hizo microscopía de transmisión, ¿sí? Porque, como les decía, parte de lo que esperábamos era que la interacción con las partículas afectara la ultraestructura, la morfología celular, ¿sí? Entonces, esto a modo de referencia, la estructura de Chlamyd que les mostraba hoy, y esta es una foto de microscopía electrónica de transmisión de Chlamydomonas. No es nuestra esta foto, es de literatura y es perfecta. Bueno, se ve el cloroplasto, pared celular, un flagelo saliendo, el núcleo, las vacuolas típicas de Chlamyd, el pirenoide y el almidón, que es la principal fuente de reserva en esta especie, ¿sí? Otras fotos de literatura, para que no se queden solo con la imagen de la perfecta, ¿sí? Que el contraste puede ser muy variado, también pueden pasar estas cosas que son consideradas artefactos, es como que la pared, la membrana plasmática se despega de la pared celular y se hace lo que se llaman células en estrellas, es como que el citoplasma celular se achicharra. Y bueno, pero acá también vemos, no obstante eso, vemos el cloroplasto, el pirenoide, el núcleo, las vacuolas, etc. ¿Sí? Entonces, estas son fotos que se hicieron en España de nuestras células control, o sea, sin partículas, ¿sí? Bastante parecidas a las de recién. O sea, este preparado que se fijó acá y tuvo que cruzar el océano y se terminó de preparar allá y todo eso, bueno, nada, creemos que fue un poco el método de fijación, que fue sugerido por un grupo de España que suele hacer microscopía electrónica, no favoreció la estructura celular, entonces nos pasó a nosotros también lo de las células en estrella, ¿sí? Pero bueno, no obstante, se puede ver el cloroplasto, ¿sí? Justo en este corte no se ve el pirenoide, pero sí se ven gránulos de almidón, acá se ve el núcleo, ¿sí? Esta es otra foto, control, acá sí se ve el pirenoide, se ve el cloroplasto, se ven vacuolas en el interior celular, en fin. Bien, entonces, fíjense, este es nuestro control. Esta es una foto en microscopía TEM de nuestras células control. Y fíjense lo que les pasó a las células que estaban expuestas a Néstor 4 y que no crecieron, ¿sí? Bueno, básicamente tienen una estructura celular completamente destruida, ¿sí? O sea, esto que se ve acá como hilachas serían como el vestigio del cloroplasto y esto es como un vestigio del pirenoide, ¿sí? Bueno, así esta célula está destruida. Esto es a T final, o sea, a las 72 horas. Pero, claro, si uno ve esta célula, entiende por qué no crecieron, ¿sí? ¿Tenés forma de saber si esa estaba bien cuando vos pusiste la partícula o es una de las que intentó crecer pero poquito después? No sabés. No, esas células, cuando uno recién pone las partículas, deberían estar como esta, claro, como la control. Como la control, sí. No hay algunas que van creciendo, pero muy poquito. Muy poquito, sí, la pregunta no. Es si esa era una que estaba bien formada y las partículas le hicieron pelota o creció mal. No, yo que las partículas le hicieron pelota, porque fíjate, Javi, no creció. No creció. Claro. Mira, a 0 y a 24 horas es lo mismo, a 48 horas, o sea, no creció. O sea, la interacción en general, en cuanto uno pone en contacto las células con las partículas, se da la interacción y el efecto fue ese, básicamente. Es verdad que esto uno lo está mirando a 72 horas y sería muy interesante ver qué pasa, por ejemplo, a 24, o sea, tener la parcial. Pero estos experimentos no son triviales. Como les digo, la microscopía de transmisión para muestras biológicas en centro atómico hace nosotros casi 10 años que estábamos intentando hacerla. Y la logramos hacer este año. Entonces, estas muestras se hicieron en España, ahora les voy a mostrar algo de lo que ya empezamos a hacer acá, lo cual es buenísimo. Era parte del desafío, digamos, poder hacer los experimentos y obtener las muestras y analizarlas y procesarlas acá. Pero bueno, hacer muchos puntos de tiempo no es trivial, sería lo ideal, igual, ver cómo están las células a las 24 horas. A las 72 están así y esta célula claramente no pudo progresar. Son muy resilientes las algas. En general, a veces tienen un momento de daño agudo, pero después, si vos les das tiempo, se logran reponer
y reordenan esta estructura. Tienen mucha capacidad de eso porque ellas son el organismo, ¿sí? Bien, entonces fíjense, esta es una foto del control y esta es una foto de una célula, pero de las partículas Néstor, de las Néstor 6, que también, como pueden ver, digamos, fue completamente deleteria en términos de crecimiento celular. También, o sea, yo acá prácticamente no distingo nada de lo que sería una célula de alga. Veo como una bolsa con un cloroplasto como hilachas del cloroplasto completamente destruido, pero lo que sí veo, y les voy a marcar y que es interesante, son estas como pepitas blancas, ¿sí? Que son gránulos de almidón, ¿sí? Y los gránulos de almidón es material de reserva, ¿sí? Y hay, digamos, está muy probado que cuando las algas se estresan, producen material de reserva, ¿sí? Puede ser almidón, pueden ser lípidos, pero eso se ha visto. Entonces, las Néstor 6, a diferencia, por ejemplo, de las Néstor 4, no solamente, esta es una foto, pero hay otras donde se puede ver esto incluso más masivo, no solamente destruyeron la estructura celular, sino que indujeron la producción de almidón, que es un claro signo de estrés, digamos, dentro de lo que es la biología celular de las algas, ¿sí? Entonces, parte de lo que también nos mostraron estos experimentos es que no solamente las matan, sino que las estresan, y no las estresan de cualquier manera, sino que las estresan al punto de que las llevan a producir material de reserva, que es un costado súper interesante, y que distintas partículas, por ejemplo, Néstor 4 y Néstor 6, tienen efectos, si bien el efecto en términos fisiológicos y de crecimiento es el mismo, las vías o los mecanismos podrían ser diferentes, ¿sí? Es parte de lo que apunta a disectar el proyecto, ¿sí? Y fíjense, esta es una foto, bueno, acá la superpuse, de las otras, de las partículas de cobre, ¿sí? Entonces también estas partículas tuvieron un tremendo efecto en el crecimiento, no las dejaron crecer a las algas, y fíjense lo que es acá la acumulación de almidón. Es como todo esto que ven acá, blanco, esto gigante es almidón, o sea, la célula se transformó como en un gránulo de almidón, ¿sí? Bueno, nada, para graficar un poco eso. Bueno. Quiso terminar. Bueno, es muy... ¿Hay algo más? Bueno, podríamos ir terminando. Podemos quedar acá, si les parece. Porque la compu dijo basta. No, en realidad, les cuento. Un poco lo que venía después era un poco más de lo mismo, pero con las partículas de óxido de hierro funcionalizadas, que vienen dando resultados muy interesantes, y donde ya la microscopía electrónica de transmisión se hizo acá. O sea, las partículas se diseñaron acá, fueron caracterizadas acá, la actividad catalítica se midió acá. Esas son cosas que para ustedes son normales, las hacen y no les reporta como un desafío o una ventaja. Pero hicimos el experimento y después analizamos los pellets, digamos, hicimos pellets para microscopía TEM y los hicimos acá, ¿sí? Y en términos biológicos también vienen dando resultados interesantes. La compu anda. Sí, la compu anda. A ver. Lo que me dice es que no se está grabando más. Ok. Acá pareciera que se está grabando sin problema. No se cortó la grabación en ningún momento. Bueno, a mí me tiró como ese mensaje. Bueno, pero igual vamos como... El ensayo es exactamente la misma lógica, es el mismo alga, ¿sí? Vale decir que como la idea es comparar esas partículas con las que sinteticen otros miembros o grupos del consorcio, en términos toxicológicos mantenemos exactamente las mismas condiciones para que todo sea comparable y podamos ver el efecto de la composición de las partículas, tamaño, funcionalización, etcétera, ¿sí? Entonces, ya pudiendo ir de manera más directa, en este experimento se trabajó, obviamente, en una condición control, que es la Pneumona reinfarktio, las células solas, no partículas, ¿sí? Que están en negro, acá es la línea punteada en negro. Después se trabajó con partículas de óxido de hierro funcionalizadas con fosfato, ¿sí? Y después también se trabajó con partículas de óxido de hierro funcionalizadas con PEG, con polietilenglicol, digamos que eso asegura una carga superficial positiva para las partículas, ya lo habíamos visto en el trabajo anterior, y con las partículas desnudas, o sea, las mismas partículas de óxido de hierro, pero sin funcionalizar, ¿sí? Un poco la idea de la funcionalización tiene que ver
con promover la interacción célula-partícula, ¿sí? Porque, bueno, tenemos un montón de hipótesis de qué es lo que puede estar causando el daño, y no es trivial determinar si las partículas y las algas interactúan a nivel superficial o si además hay internalización. No son experimentos triviales. Pero bueno, con estos experimentos, además de jugar con la composición de las partículas, queríamos ver si distintas funcionalizaciones podían promover de manera diferencial la interacción y de esa manera el efecto. Y fíjense, lo que vimos básicamente fue que el control creció en línea punteada, las células expuestas a fosfato, que es esta curva azul, enloquecieron, crecieron un montón, les encantaron las partículas de fosfato, ahora les voy a mostrar las fotos. Las partículas desnudas parecen haber crecido un poco menos, pero la realidad es que como los desvíos en este experimento quedaron un poco grandes, yo no me atrevería a decir que esa baja. Pero las partículas funcionalizadas con PEI sí mostraron un crecimiento sustancialmente menor, estadísticamente significativo, y como les decía, en términos toxicológicos, uno podría decir que tuvieron un efecto, ¿sí? Así que bueno, nos resultó como súper interesante. Estas son fotos de campo claro, de la condición control, ¿sí? A 24 y 72 horas. Como es de esperar, uno empieza en un campo con pocas células y después termina con muchas células. Igual esto es engañoso, porque esta foto está 40 por y esta está 20 por, o sea, cambia la magnificación. Pero realmente igual las células arrancan en 100.000 células y terminan como en 20 millones de células por mililitro. Crecen un montón en esas 72 horas, ¿sí? Y lo que estamos viendo acá también, en microscopía de campo claro, ahora sí todas a 40 por, son a las 24 horas, las células expuestas a las partículas de fosfato, las células expuestas a las partículas de fosfato a las 72 horas. Fíjense la cantidad de células que hay en el campo, ¿sí? Y se ve como poca interacción. Pero bueno, digo, se ve porque nosotros esto lo miramos y sacamos muchas fotos y no parecían estar como interactuando o muy asociadas, ¿sí? Pero miren lo que pasó con PEI. Con PEI nos pasó una cosa, que es cuando sembramos el ensayo, nos pareció que nos habíamos olvidado de poner las células, que no estaban. No, sí, fue increíble. Bueno, de hecho nos pasó con Martina, que estuvo en Eslovenia, que hizo estos ensayos preliminares, no este, sino el anterior, que dijo, ay no, me olvidé de poner las células. No, lo que pasa es que las partículas las están recubriendo completamente cuando el ensayo empieza. Entonces no las veíamos al campo claro, ¿sí? Después, a las 72 horas, nos dimos cuenta que, bueno, nos dimos cuenta a las 24, porque veíamos algunas células como estas, donde había particulitas, pero también se veía el verde de las células. Y a las 72 horas ya las células crecen un poco, pero esa asociación se va como deshaciendo, ¿sí? Y esto es partículas 24 y 72 horas, pero desnudas, ¿sí? Bueno, sin duda, las que más interactuaron, ¿sí? Fueron las células cuando fueron expuestas a las partículas con PEI. Fíjense, esto está a las 24 horas. Entonces acá vemos una célula que está como decorada o tapizada, ¿sí? O esta de acá, por ejemplo. O estas de acá, que son todas células, es un conglomeradito de células completamente cubiertas por partículas. O sea, en términos de interacción, la funcionalización con PEI fue por lejos la que mejor funcionó. Y fue la de mayor efecto, ¿sí? O sea, realmente fue la que ustedes vieron, fue la que tuvo un mayor efecto en reducir el crecimiento. Probablemente sí, no, probablemente no, es la partícula que más las estresó. Estas fotos, como les decía, estas son fotos de microscopía electrónica de transmisión de nuestros controles. Y son fotos hechas acá. Y acá jugamos con un montón de cosas. Jugamos con la fijación, jugamos con los contrastes, después con la forma de sacar las fotos. Todo este trabajo lo hicimos con Carlos Bertoli, ¿sí? Pero bueno, ya Carlos les enseñó, primero me enseñó a mí, después les enseñó también a los estudiantes a preparar los tacos, incluso a hacer los cortes, o sea, avanzamos un montón en ese sentido, ¿sí? Él obviamente opera el microscopio. Son dos células controles, son dos células que se están como que se dividieron y quedaron englobadas, ¿sí? Y la imagen está lejos de ser la mejor. Si Carlos me viera presentando esto, se muere, así le digo. Pero bueno, para mí tiene mucho valor porque, sobre todo en estas muestras, se jugó con los contrastes y por eso se ven tan oscuras. Pero, de todas maneras, se puede ver vacuolas típicas de esta célula, el cloroplasto, ¿sí? Con sus gránulos de almidón, el pirenoide, perfecto,
Y fíjense lo que es la morfología de esta célula. Es perfecta, o sea, es ovalada como tiene que ser. Tenemos la pared, una luz o un espacio que es el que uno esperaría, después viene la membrana plasmática, o sea, pudimos evitar este artefacto de que la célula se achicharrara, ¿sí? Entonces, bueno, porque una célula toda achicharrada para evaluar cambios ultraestructurales, digamos que no es lo mejor. Entonces, yo en particular, con parte de este protocolo, quedé muy contenta, ¿sí? Y tenemos los tacos y podemos seguir cortando y sacando muchas más fotos, ¿sí? Fíjense, acá me quedaron superpuestos. Bueno, estas fotos son de TEM, de las células que fueron tratadas con las partículas funcionalizadas con fosfato. Y descubrimos una cosa muy interesante. Bueno, ustedes vieron que habían crecido casi que por encima del control. Hicieron una curva un poquito rara. Al final las actividades convergían, pero crecieron muy contentas, ¿sí? Entonces voy a trabajar sobre esta célula que es la que me quedó bien. La morfología perfecta, ¿no? La pared, la membrana plasmática. Tenemos un cloroplasto bien parietal gigante, gigante. Estas son las vacuolas centrales. Acá se ve el núcleo, muy bien. Y nos encontramos con esto adentro del cloroplasto. Es una estructura que no solamente no estaban los controles, sino que yo, bueno, no había visto. Había visto algo parecido en estructura, pero al microscopio electrónico se ve negro, o sea, es algo bien electrón denso y es algo que se llama el eye-spot, que es un órgano que tiene la célula para orientarse respecto a la luz. Cuando encontramos esto, yo no estaba así en el microscopio, pero lo que hicieron fue hacerle un EDS. Y lo que encontraron cuando hicieron el EDS era que había una concentración significativamente mayor de osmio. El tetróxido de osmio es el contraste que se utiliza en esta microscopía para mapear lípidos. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que venimos concluyendo, estos son resultados preliminares, es que esas acumulaciones tan particulares, que en algunas se veían en todas la mayoría de las células de este tratamiento se veían esas acumulaciones, y en otras se ven más esféricas, serían acumulaciones de lípidos en el interior del cloroplasto. Y sé que a ustedes por ahí ahora esto no les dice mucho, pero es algo bastante poco usual, digamos. Así que bueno, nada, esta microscopía se puede mejorar infinito, pero es la primera que hicimos, ¿sí? Y como les digo, se conserva muy bien la estructura. Ahora lo que tenemos que jugar es más con el contraste y con la parte de sacar fotos, ¿sí? Entonces, bueno, las células de fosfato, las partículas no tuvieron un efecto deleterio, pero lejos de mantener la estructura y la morfología celular, indujeron este proceso, ¿sí? Que es, pareciera ser la acumulación de lípidos. Obviamente esto recién empieza y hay que confirmarlo por otras técnicas, pero bueno, es un poco lo que nos ha permitido ver la microscopía. Miren, fíjense, esta es otra también de tratamiento con fosfato. Se ve el núcleo hermoso, central, bien grande, todo el cloroplasto que va bien como parietal, ¿sí? Esto que se ve acá blanco son vacuolas, y fíjense, acá de nuevo aparece esa estructura. Ustedes no pueden ver el detalle, nosotros tenemos fotos sacadas a mayor magnificación y se ve perfectamente que esas estructuras están intercaladas entre las laminillas, o sea, entre la ultraestructura del cloroplasto. O sea, eso está adentro del cloroplasto, ¿sí? Bueno. Y esta es una foto de microscopía TEM, pero de las células expuestas a las partículas desnudas, ¿sí? Y bueno, nada, crecieron bien y la morfología es perfecta. O sea, se ve bien todo el cloroplasto parietal, el pirenoide, las vacuolas, el núcleo, o sea, lo que esperábamos, ¿no? Y bueno, ahora sí. Y esto sigue, esta es de la reunión de ayer. Ayer tuvimos una reunión de trabajo porque hay otros temas que nos convocan. Seguimos trabajando, sobre todo en esto que les decía, tratar de establecer un link entre el estrés que las partículas puedan causar, el estrés oxidativo, mejor aún, y cómo eso puede inducir la acumulación de material de reserva, que finalmente es lo que se utiliza, por ejemplo, para la industria de biocombustibles. Así que bueno, muchas gracias. Perdón por la atención. Gracias, Carolina, por la charla. Abro la sesión a preguntas.
Quería preguntar, ¿qué diferencia hay entre esas partículas de Néstor 4, Néstor 6, que dan un comportamiento tan distinto? Tan distinto. Mira, fundamentalmente es la composición. Si querés podemos tratar de volver a esa filmina, pero es la parte que tal vez te pueda responder mejor Elin o Enio, porque yo testeo, pero básicamente es eso, la composición. En tamaño son similares. Bueno, viste que la coloración era completamente diferente. Las Néstor 4 son naranjas. No sé si tiene que ver con el estado de oxidación del hierro, supongo que sí. Lo que encontramos es una coincidencia, no sé si una correlación de ciclo de altura, pero las que Carolina ve que son más tóxicas, vimos que son las que producen más una especie de radical, el hidroperoxilo. No es el OH, sino otro radical. Esas las de manganeso, cuando tienen solo hierro 3 más, o las de hierro 3 más manganeso, producen otro radical, hidroperoxilo en el lugar del OH. Pero, o sea, hay una coincidencia. Lo que ella ve que mata más, por el PR vemos que produce mayoritariamente ese radical. Ese tipo de radical. Y ahí ahora, cuando fuimos a Madrid, hicimos experimentos de algo que Enio sabe más mejor. Peroxidação lipídica. Não peroxidação, nesse caso não é uma peroxidação, é uma oxidação diretamente. Por alguma razão, se tu pega essas partículas com PEI, com fosfato, a desnudas, Marcelo fez experimento com as chicas, chupa com imã, as partículas todas têm o mesmo recobrimento. Ou seja, desaparece o recobrimento da partícula e fica um recobrimento que tem uma pinta desgraciada de ser líquido. Parece ser que as partículas roubam o líquido da membrana y lo oxidan. Rompen la membrana y la oxidan. Pero son experimentos, digamos, desde nuestro punto, claro, vemos, o sea, del EPR sí vemos que una produce más ese radical, pero ajustando las condiciones en las que ella mide, vemos esos cambios, pero son chiquititos, están como, digamos, vemos, son tendencias. Sí, claro, no como que a esta altura por ahí. No, bueno, ahí está la composición, ahí está la composición, y yo no presenté esos resultados, pero parte de lo que se hace sobre estas partículas es ver cuál es la actividad catalítica, o sea, qué tipo de radicales generan. De hecho, primero las estudiamos en agua, ahora estamos haciendo los ensayos en el medio del cultivo de las algas, y yo creo que es de esperar que estas partículas, digamos, generen distintas especies o distinta concentración de esas especies reactivas. Y eso podría explicar la diferencia en el efecto. Enio estuvo haciendo experimentos in vitro de oxidación de partículas de estos lípidos, que son componentes naturales de las membranas plasmáticas. Nosotros tenemos del experimento que les mostré pendiente el análisis. Tenemos los pellets para analizar la peroxidación lipídica en las células, o sea, ir un paso más allá, es no solamente ver in vitro qué hacen las partículas, sino ver si las partículas están produciendo peroxidación lipídica en las algas. Y para el experimento que hicimos ahora acá, completamente acá, pero bueno, esa podría ser una de las diferencias. En el efecto de las algas, esa diferencia del efecto en las algas, ¿qué relación tiene con la composición o estructura? No sé, yo no me doy cuenta. E não, por isso, ou seja, a mais oxidada tende a produzir mais OH, que é o 3. E lá de manganizo, o manganizo também já se sabe que tem uma tendência a produzir OH. Isso Álvaro mediu e decompõe colorantes e tudo mais. Então, ou seja, eu creio que vem de uma mistura que a partícula rouba o líquido y lo oxida como OH, que es muy activo sobre líquidos. Claro, pero el tema es por qué distintas partículas, por qué algunas lo hacen y otras no. O sea, por la composición de diferentes radicales. Bien.